Cuando nosotros creamos aplicaciones web, no podemos dejar a un lado el concepto de que todas las aplicaciones funcionan con datos. Es decir, una aplicación siempre necesita datos de entrada, que es la información que se le suministra, ella trabaja con esos datos y por último nos devuelve una respuesta. Ahora, como desarrolladores backend con Spring Boot, nosotros tenemos que garantizar que los datos que nos llegan a nuestras aplicaciones en el backend sean datos correctos. Porque recuerda que nosotros realizamos la interacción con la base de datos y a la base de datos no pueden llegar datos basura o datos incorrectos. Por este motivo nosotros tenemos que validar los datos y garantizar la integridad de los mismos. Es por ello que en este video te voy a enseñar cómo se validan los datos en una aplicación de Spring Boot, debido a que Spring ya nos provee de una librería llamada Spring Validation, la cual nos facilita en gran medida esta validación de los datos. Así que si estás listo para aprender a validar datos con Spring Boot, no te vayas, que ya comenzamos. Bien, antes de comenzar quiero aclararte algo. Obviamente, si nosotros queremos validar un request y queremos aprender a utilizar el módulo, la dependencia de validation de Spring, obviamente necesitamos un proyecto. Entonces, ese proyecto lo vamos a crear desde cero, ¿de acuerdo? Es decir, primero creamos los modelos, el repositorio, los services y todo eso. Ya después aplicamos la validación. Pero si tú no quieres crear el proyecto desde cero, yo te voy a dejar el enlace a este repositorio, ¿de acuerdo? Aquí dice Spring Boot Validations y tenemos dos carpetas. Tenemos Spring Validation Finish, que este sería el proyecto con las validaciones incluidas. Es decir, que en esta carpeta vas a encontrar el proyecto final. Es decir, que después de ver este video, pues nosotros tendríamos esto. Pero si tú no quieres hacer la aplicación desde cero, tenemos esta carpeta, Spring Validations Init. Es el mismo proyecto, pero sin incluir las validaciones. Es decir, no, Santi, es que yo no quiero crear el proyecto desde cero, sino que quiero pasar directamente a las validaciones. Pues simplemente tú vienes aquí, descargas este proyecto como un zip y accedes a esta carpeta. Este es el mismo proyecto, pero sin las validaciones. Y nosotros vamos a src main.com app. Mira que aquí tenemos ya todo el código creado sin incluir las validaciones. Entonces, tú descargas esta carpeta, abres en tu IntelliJ IDEA y te saltas directamente a la parte donde incluimos las validaciones. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el temario. Entonces, descargas esto y saltas a la parte de validaciones, ¿de acuerdo? Esto te recomiendo hacerlo si tú ya tienes bases de Spring y ya sabes lo que haces, sabes leer el código, puedes interpretar. Igual el código no es muy complicado, pero bueno, si tú quieres que hagamos todo desde cero, es decir, creando la aplicación e implementando las validaciones, pues entonces te invito a que te quedes, que a partir de ahora pues vamos a crear todo desde cero. Bien, entonces habiendo aclarado esto, vamos a comenzar. Entonces, venimos y abrimos una nueva pestaña en el navegador y escribimos Spring Initializer. Entonces, pues aquí vamos a ingresar a la primera opción, seleccionamos Maven, la última versión de Spring, y aquí pues en el Group ID vamos a poner por ejemplo com app, ¿sí? En el artifact vamos a poner Spring Validations, está muy bien. En la descripción ponemos cualquier descripción, Spring Boot App Validation, bien. Y aquí en el package name vamos a dejar solamente hasta com app. Seleccionamos el packaging jar y Java 17 en mi caso. Entonces, ¿qué dependencias necesitamos? Necesitamos web, necesitamos también data, Spring Data JPA, necesitamos también Lombok, también vamos a necesitar DevTools y vamos a trabajar con una base de datos. En este caso, la base de datos que vamos a trabajar sería H2. Vamos a trabajar con una base de datos en memoria, ¿sí? Y por último, obviamente necesitamos la dependencia de validation, porque obviamente pues esta es la que vamos a aprender a utilizar, ¿no? Entonces, con todas estas dependencias ya podríamos generar nuestro proyecto. Entonces, simplemente le vamos a dar aquí en Generate y va a generar nuestro proyecto. Aquí lo tenemos. Damos aquí en clic en mostrar en carpeta y aquí la tenemos. Damos clic en cortar y lo vamos a pegar en el escritorio. Entonces, damos clic aquí en pegar. Bien. Entonces pues aquí damos clic derecho, extraer aquí y por aquí nos va a aparecer nuestro proyecto. Aquí lo tenemos. Entonces este proyecto lo vamos a abrir en el IntelliJ IDEA. Por aquí lo tengo abierto. Entonces simplemente vamos a arrastrar aquí adentro. Bien. Listo. Entonces una vez tenemos nuestro proyecto aquí abierto rápidamente. Bueno, vamos a cerrar estas cosas de aquí. Bien.
Entonces nos vamos a nuestra carpeta src main java y aquí en nuestro directorio principal vamos a crear un nuevo package, ¿de acuerdo? Que se va a llamar entities. Ahora aquí dentro de entities vamos a crear nuestra entidad con la cual nosotros queremos pues guardar los registros en la base de datos. En este caso vamos a poner empleado, ¿sí? Empleado. Y este empleado, vamos a minimizar aquí, va a tener diferentes atributos. Lo ideal es que tenga atributos de diferentes tipos para que aprendamos a validar cada uno de ellos. Entonces vamos a poner los siguientes. Vamos a tener primero un atributo de tipo long que va a ser el ID, ¿sí? Vamos a tener un private string que va a ser el name, un private string que va a ser el last name, apellido, también private string email. También vamos a tener un private long, va a ser un teléfono, phone, private byte age, que sería la edad del empleado. También vamos a tener un double, que va a ser el height, que sería la altura o la estatura. Vamos a tener también un boolean married, vamos a ver si el empleado es casado, ¿sí? Vamos a tener un private local date of birth, podremos tener un atributo para la fecha de nacimiento. Y bueno, aquí nosotros también vamos a tener una clase anidada, ¿sí? Es decir, un objeto dentro de una clase. Entonces, en este caso vamos a poner private department, ¿de acuerdo? Es decir, departamento. Obviamente esta clase no la tenemos creada, entonces la vamos a crear aquí de una vez como un entity, ¿sí? Entonces, department y listo. Entonces, mira que aquí ya se nos va el error. Tenemos un objeto de otra clase dentro de nuestra clase empleado. Esto es porque también tenemos que aprender a validar objetos dentro de otros objetos, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, pues este department va a tener tres atributos. Private long, por ejemplo, ID. Private string, name. Y vamos a ponerle otro. Private string city. Listo. Entonces, prácticamente, pues mira, tenemos un objeto dentro de otra clase. Y listo. Entonces, obviamente estos van a ser entidades. Entonces, vamos a poner aquí entity, ¿de acuerdo? De JPA. Vamos a poner los getters de Lombok, vamos a poner setter, vamos a poner al ars constructor y no ars constructor. También vamos a necesitar un builder, ¿sí? Y listo. Entonces, aquí en el ID vamos a poner la anotación ID y vamos a poner generated value. Si tú no sabes qué es lo que estoy haciendo, te voy a dejar en la descripción del video los enlaces a mi curso de manejo de JPA, sí, que esta entidad es de JPA, esto también es de JPA y esto otro es de Lombok, sí, también tengo un video de Lombok en el canal en donde puedes aprender a utilizar todas estas anotaciones, sí. No te puedo explicar eso ya porque me saldría de la temática del video. Entonces, vamos a poner aquí un column name y vamos a poner aquí last name. Prácticamente utilizamos column cuando tenemos nombres compuestos, ¿sí? En este caso last name sería un nombre compuesto. Este date of birth también necesita el column of birth, ¿sí? Listo. Entonces, bien, ahora nos está marcando aquí un error, es porque este department también tiene que ser una entidad. Entonces vamos a tomar todas estas anotaciones, uy, aquí eso ya. Vamos a tomar todas estas anotaciones, las vamos a copiar. Damos aquí en copy y las vamos a pegar aquí arriba, ¿sí? Control V, listo. Ahora, vamos a copiar estas también. Entonces, tomamos esto, clic derecho, copiar y venimos y las pegamos aquí en el ID. Listo. Aquí no tenemos nombres compuestos, así que no hay necesidad de utilizar el column. Ahora, esto lo tenemos que relacionar, ¿sí? Porque mira que nos sigue apareciendo un error. Entonces, como estos son entidades, prácticamente son tablas de bases de datos, tenemos que relacionar estas dos tablas, estas dos entidades. Entonces, ¿cuál es la relación que tendríamos aquí? Tenemos un empleado pertenece a un departamento y un departamento puede tener muchos empleados, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos una relación de uno a muchos. Un empleado pertenece a un departamento y un departamento pueden tener muchos empleados, ¿de acuerdo? Entonces, pues,
claramente es una relación de uno a muchos, entonces vamos a especificarlo aquí con JPA. Entonces, empleados serían muchos, muchos empleados, un departamento. Entonces, vamos a poner aquí many, muchos empleados, hacia un departamento. Many, muchos empleados, one, un departamento, muchos a uno, ¿sí? Y entonces aquí nosotros vamos a poner target entity, la entidad con la que lo vamos a relacionar. Entonces, pues lo vamos a relacionar con department. Y también aquí nosotros vamos a poner el cascade y lo vamos a poner en persist. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que cuando yo guarde un empleado, inmediatamente pues también va a guardar el departamento. Si tú quieres un video donde explique los cascade types, recuerda también en los comentarios ponerlo y yo los estaré leyendo y lo pondré en consideración. ¿De acuerdo? Bien. Pero para completar esta relación nosotros necesitamos poner aquí también la contraparte en nuestra clase de department. Entonces, aquí tenemos un departamento, ¿sí? Entonces, como un departamento va a tener muchos empleados, esto se pone como un list, ¿sí? Una lista de empleados. Entonces, vamos a poner aquí employee list y listo. Ahora, aquí también nosotros necesitamos poner la anotación one to many, ¿sí? Porque sería un departamento hacia muchos empleados. Entonces, un departamento hacia muchos empleados, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner el target entity, lo vamos a relacionar con el employee.class. También necesitamos el fetch. Vamos a ponerlo como lazy. Y vamos a decirle cuál es el atributo que va a mapear a esta relación. En este caso sería este, department. Y lo vamos a poner aquí, department. ¿Listo? Entonces, pues, ya aquí tendríamos la relación completamente estructurada, ¿de acuerdo? Quiere decir que JPA va a crear estas tablas con esta relación. Bien, rápidamente vamos a ir a crear nuestra capa de persistencia. Ya podemos cerrar aquí y listo. Ahora, aquí en nuestro directorio vamos a crear un nuevo package que se va a llamar persistence, ¿sí? Persistence. Vamos a crear una nueva clase, va a ser una interfaz que se va a llamar employee repository, ¿sí? Y listo, aquí la tenemos. Entonces, como primera medida vamos a extender de CRUD repository. Entonces, CRUD repository nos pide que pongamos la clase que vamos a manejar, en este caso sería el employee, y el tipo de la clave primaria. Listo. Ahora pues le ponemos aquí la anotación repository para dejar en claro que esto es un repositorio. Bien, entonces pues ya tenemos nuestra capa de persistencia. Ahora vamos a crear nuestra capa de servicio. Entonces vamos a crear un nuevo package que se llame service. Ahora pues vamos a crear una nueva clase que se va a llamar employee service, ¿sí? Listo, vamos a minimizar aquí y listo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a anotar con la anotación service y vamos a inyectar nuestro repository, employee repository, ¿sí? Employee repository. Y bueno, aquí nosotros lo vamos a inyectar por medio de un constructor. Entonces, creamos un constructor de la clase y pues vamos a enviar este employee repository por un argumento aquí. Entonces simplemente vamos a inicializar este repositorio con este que nos llega aquí. Entonces, this.employee repository va a ser igual al employee repository que nos llega aquí, ¿sí? Listo, entonces con esto ya nosotros estaríamos inyectando nuestro employee repository. Ahora pues simplemente vamos a crear un método que nos sirva para, digamos, guardar un cliente, ¿de acuerdo? Perdón, un empleado. Entonces pues vamos a crear aquí public, esto va a devolver un objeto employee, un empleado, ¿sí? Save employee, es decir, guardar empleado. Cerramos aquí con paréntesis y abrimos llaves. Entonces pues aquí nosotros vamos a retornar el employee repository. Bueno, esto se debe poner con un this en realidad. This.employee repository.save. Entonces, como puedes ver, aquí nosotros le tenemos que enviar un entity, ¿sí? Un entity de nuestro employee, ¿no? De nuestro empleado. Quiere decir un objeto de employee, ¿de acuerdo? Y employee pues tendría todos estos atributos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para guardar un objeto employee aquí? Entonces,
simplemente vamos a crear un objeto employee, ¿sí? Va a ser igual a employee.builder.build, ¿sí? Y en este caso simplemente lo vamos a enviar aquí. Y listo, con esto nosotros estaríamos guardando un objeto de tipo empleado, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Este objeto no tiene parámetros, ¿sí? Está vacío. No tenemos el nombre, el last name, el email, nada de esas cosas. Está completamente vacío. Entonces, esto es lo que tenemos que comenzar a llenar aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos comenzar a setearle los parámetros o los atributos aquí a nuestra entity? Pues esto se hace a través de un DTO, ¿cierto? Entonces, nosotros recibimos aquí un employee DTO, ¿sí? Un atributo o un argumento de tipo employee DTO, pero entonces obviamente esto no lo tenemos creado, ¿sí? Entonces pues vamos a copiar aquí y lo vamos a crear. Usualmente esto suele estar en un paquete llamado controller, entonces vamos a poner package controller, ¿sí? Y dentro de controller vamos a crear uno que se llame DTO, ¿sí? Entonces damos enter y aquí tenemos controller DTO. Y dentro de este nuevo package vamos a crear nuestro employee DTO. Damos doble clic y aquí pues se debería de poder importar. Aquí nos dice import class. Listo, entonces ya recibe el employee DTO, que sería prácticamente esto. Y este employee DTO va a tener exactamente los mismos atributos que tendría nuestro employee, nuestro empleado, menos este department, porque este department sigue siendo un entity. Entonces deberíamos crear también un department DTO, pero ya lo vamos a hacer. Entonces simplemente vamos a copiar todo esto, vamos a copiarlo solamente hasta el name. El ID no se copia. Vamos a darle control C y control V aquí. Vamos a quitar la anotación column en ambas partes. Listo. Bien, entonces esto nosotros lo vamos a anotar con data de Lombok. Vamos a tener un all_ars constructor y un no_ars constructor. Bien, listo. Entonces con esto pues ya nosotros tendríamos nuestro employee DTO. Pero recuerda que nuestro entity tiene también un department, o sea que este department también tiene que tener un DTO. Entonces pues vamos a crear aquí un department DTO, ¿sí? Department DTO. Listo. Y lo mismo que hicimos, vamos a tomar el department, perdón, el entity de department. Aquí lo tenemos. Vamos a copiar las propiedades excepto el employee list, department DTO, y lo vamos a pegar aquí. Listo. Voy a cerrar estos entities para que no me molesten. Tomamos estas anotaciones y las vamos a pegar aquí también. Bien. Ahora ya puedo definir aquí en mi employee DTO el department DTO también. Entonces pues vamos a recibir aquí un private department DTO, department DTO. De pronto, si este tema de los DTOs te confunde un poco, si quieres que yo haga un video especial en donde explique todo acerca de la diferencia entre los DTOs, los entities y todo, nuevamente recuerda que el negocio es que tú pongas en los comentarios, le des like al video y pues bueno, yo lo estaré leyendo, ¿sí? Pero prácticamente el DTO se utiliza para recibir los datos del frontend o digamos desde el Postman también. Entonces, nosotros vamos a recibir un department, un employee DTO, perdón, un employee DTO, ¿sí? Este employee DTO lo voy a recibir aquí. Y con los datos que me lleguen en este employee DTO, yo voy a irle seteando los atributos a mi employee. Por ejemplo, en este employee yo necesito un name, ¿sí? Entonces, aquí antes del build, dejamos un espacio, ponemos punto name, ¿sí? Para setear un valor. Y entonces, el employee, el entity.name va a ser igual al employee DTO.getName. Y así pues vamos seteando. Yo le mando los datos mediante un DTO y este DTO me va seteando los datos aquí en el empleado. Entonces vamos a poner aquí .lastName, va a ser igual al employee lastName. Vamos a poner por aquí un email, va a ser igual al employee.getEmail. Vamos a tener también por aquí un age, va a ser igual al employee DTO.getAge. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, name, last name, email, phone. Me falta el phone. Vamos a poner aquí .phone, employee DTO.getPhone.
¿Qué más? Tenemos el age, el hate, el Marriott. Entonces vamos a poner aquí hate, employee.dto.getHate. También necesitamos el Marriott, employee.dto. En este caso, como es un booleano, lo pone como un isMarriott. Esto lo hace Lombok, ¿de acuerdo? Recuerda que nosotros aquí estamos utilizando la etiqueta data para generar los getters y setters. Entonces, a los valores booleanos les pone de esta forma, is, lo que sea, ¿sí? En este caso, isMarriott. Ahora necesitamos el date of birth, employee.dto.getDateOfBirth. Y después nosotros necesitamos setear también, voy a quitar este employee.dto, employee entity, perdón. Nosotros necesitamos enviar también un departamento, ¿sí? Si yo le pongo aquí department, mira que yo necesito enviar un objeto de tipo department, que en este caso esta sería la entidad. Entonces, yo le voy a enviar aquí department.builder.build, es decir, vamos a construir un objeto de tipo department. Este build es un patrón de diseño, ¿sí? Llamado builder, que ya tengo también un video en el canal hablando del patrón de diseño builder. Entonces también te lo voy a dejar por aquí sugerido, ¿sí? Pero básicamente aquí estamos utilizando un patrón de diseño creacional para crear objetos, ¿sí? Mira que estamos creando employee.builder.build, department.builder.build, ¿sí? Es un patrón de diseño. Entonces esto va a ser name, va a ser igual al employee.dto.getName, vamos a poner aquí city, employee.dto.getDepartment, dto.getCity. Aquí estaría obteniendo el name, pero el name del empleado, ¿no? En este caso yo necesito el nombre del departamento. Entonces vamos a poner aquí employee.dto.getDepartment.getName. Y ahora sí estaría correcto. Entonces mira, yo mediante un DTO estoy armando un empleado. Y listo, pues estoy guardando ese empleado. Y ese empleado está asociado a un departamento. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros cuando recibimos una petición del frontend o recibimos datos de un front o del postman, nosotros tenemos que validar es el DTO, ¿sí? Si este DTO viene malo, viene con datos erróneos, esto no se ejecuta, ¿sí? Entonces nosotros vamos a validar que el DTO es el quien llega con datos correctos, ¿sí? Ya lo vamos a mirar. Bueno, entonces, ¿qué nos faltaría aquí? Mira que nosotros ya tenemos controller DTO, ahora nos falta el controller, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva clase que se va a llamar employee controller, ¿sí? Ahora, este controller, mira que quedó dentro del DTO, no. Vamos a sacarlo, vamos a quitar esto aquí arriba, guardamos y aquí vamos a seleccionar move package, ¿sí? Entonces mira que ya tenemos el controller afuera y adentro pues están nuestros DTOs dentro de la carpeta de DTO. Entonces bien, vamos a crear este controlador rápidamente. Vamos a cerrar aquí estas otras clases. Lo primero que vamos a tener es un REST controller. Y dentro de este REST controller vamos a inyectar nuestro service. Employee service. Y lo vamos a inyectar por medio de un constructor. Entonces, creamos un constructor. Y vamos a recibir como firma o como argumento un employee service y vamos a igualar nuestro employee service a lo que me estén enviando aquí. ¿Listo? Entonces bien, ahora vamos a crear un endpoint, vamos a exponer un endpoint que nos devuelva el DTO, perdón, el employee creado, ¿sí? El empleado. Entonces para esto vamos a crear un public, vamos a devolver un response entity y un response entity de employee, de un empleado, ¿sí? Save employee. Listo. Ahora, nosotros vamos a recibir aquí un employee DTO, ¿sí? Esto es lo que nos va a mandar el frontend o el postman. Y para recibir esto en el cuerpo de la petición ponemos request body. Listo. Entonces con esto yo le estoy diciendo que voy a enviar un objeto de estos. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a retornar
un new response entity, ¿sí? Y aquí adentro voy a llamar a mi service this.employeeservice.saveEmployee y le voy a enviar el DTO. Ahora vamos a setear aquí el http status.created. Listo. De pronto yo sé que voy muy rápido, pero es porque necesitamos llegar urgente al tema de la validación. Pero te voy a resumir lo que hicimos. Yo le voy a enviar un request aquí en este endpoint. Ojo, esto tiene que ser un post mapping, ¿sí? Un post mapping que se va a llamar save. Listo. Entonces yo le envío un objeto employee.dto con estos atributos de aquí, ¿sí? Nombre, last name, y tenemos un objeto aninado, pero listo. Eso lo vamos a recibir aquí. Después con esto nosotros vamos a llamar a nuestro service y a su vez vamos a llamar a este save employee. Si nosotros damos control clic, go to implementation, vamos a recibir aquí este DTO. Con este DTO comenzamos a crear un entity, un objeto entity con los datos que yo estoy enviando. Y por último, lo guardamos en la base de datos. Y prácticamente eso es lo que está haciendo la lógica de nuestra aplicación. Entonces, ¿dónde entra la validación? Entra aquí, ¿sí? En el DTO. Cuando yo envíe los datos, yo los tengo que validar aquí. Si no están los datos correctos, quiere decir que no podemos guardar el empleado. Entonces tenemos que rechazar esa petición. Entonces, bien, si tú descargaste el proyecto que teníamos aquí, el de Spring Validations Init, tú debes tener todo hasta esta parte, ¿sí? Hasta este punto. Entonces prácticamente, como te comentaba, nosotros recibimos aquí un employee DTO. Entonces la validación la vamos a aplicar en ese employee DTO, ya que no podemos permitir que los datos que lleguen aquí estén malos. ¿Por qué? Porque si no, vamos a crear un save employee, vamos a guardar un empleado con datos erróneos, y te lo voy a demostrar. Primero que todo, vamos a abrir nuestro Postman. Y bien, una vez aquí abierto nuestro Postman, vamos a seleccionar aquí Post y vamos a poner la URL, ¿cierto? Localhost 8080, y este save sería la URL que tenemos aquí, el save. Ahora, yo estoy diciendo que yo voy a mandar un request body, que voy a mandar un employee DTO y va a venir en el cuerpo del request. Esto se hace aquí en el body, y mira que aquí ya tengo la estructura de nuestro request, ¿cierto? Mira que yo le estoy diciendo que este employee DTO va a tener un name, last name, email, y mira que aquí tengo name, last name, email y todo. Y el department DTO, que míralo aquí, mira que tenemos name y city. Entonces mira que tenemos department DTO, name y city. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que vamos bien. Igual puedes tomarte el tiempo de tomar aquí estos argumentos y todo este request y acomodarlo como tú quieras. Entonces, he aquí el punto. Mira, yo estoy enviando este request. Si yo le doy en send, bueno, no he levantado mi aplicación. En este caso, pues vamos a levantarla, ¿sí? Vamos a darle unos cuantos segundos. Vamos a habilitar aquí las anotaciones de Lombok. Y pues aquí ya debería, listo, ya ha inicializado mi aplicación. Entonces, si yo lo vuelvo a enviar, bueno, aquí me tira otro error. En este caso vamos a verificar, creo que, claro, mira, aquí dice department. Todos los atributos tienen que tener el mismo nombre que tengan aquí. Aquí en department, ¿sí? Lo había escrito mal. Lo enviamos y listo. Ahora sí, mira que nosotros tenemos aquí la respuesta. Tenemos un 201 created y nos dice que, bueno, que se creó este empleado, ¿no? Listo. Vamos a hacer algo. ¿Qué pasa si yo el nombre, ¿sí?, lo envío como nulo? Y también voy a poner aquí en el last name, voy a enviarlo como nulo también. Y en el email no voy a enviar nada, pero mira que voy a enviar solamente espacios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo le doy a enviar, mira, de todos modos crea el registro, y eso no está bien. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener nombres nulos, un apellido nulo, y menos argumentos con espacios en blanco. Entonces nosotros tenemos que validar este request y tenemos que acomodarlo de acuerdo a las necesidades de nuestro negocio. Entonces, este request llega aquí en el DTO, aquí en el controller, ¿sí? Aquí en el controlador es donde llega. Entonces este employee DTO
es el que nosotros tenemos que evaluar, ¿sí? Y bueno, eso se hace de una forma muy fácil. Vamos a cerrar aquí este employee DTO y todo, listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es habilitar la validación de campos por parte de Spring Starter Validation, porque recuerda que nosotros aquí tenemos una dependencia que se llama Spring Boot Started Validation. Esta dependencia es la que se va a encargar de validar los campos, ¿sí? Entonces, voy a minimizar aquí y volvemos aquí. Entonces, ¿cómo habilitamos nosotros la validación de campos? Simplemente vamos a poner la etiqueta valid, ¿sí? Entonces, con esta etiqueta que se tiene que poner justo a la izquierda del DTO que yo quiero validar, ¿sí? Ya con esta anotación yo estoy habilitando la validación de campos, ¿de acuerdo? Y bueno, tú te preguntarás, pero venga, ¿qué estamos validando? O sea, simplemente la activé, pero yo no he especificado ninguna regla ni nada de esas cosas. Y estás en lo correcto, no hemos especificado ninguna regla todavía. Pero bueno, pues ya habilitamos la validación. Entonces, las reglas las vamos a especificar en el DTO, ¿sí? Entonces damos control clic y nos encontramos aquí en el DTO, ¿de acuerdo? Entonces, las validaciones se ponen por medio de anotaciones, ¿sí? Las anotaciones se pondrían aquí encima de cada atributo. Quiere decir que si yo quiero validar el name, yo debería poner las anotaciones aquí. Si yo quiero validar el last name, yo debería poner las anotaciones aquí. Por ejemplo, hay una anotación que se llama not null, ¿sí? Con esta anotación yo le estoy diciendo que el campo nombre no puede ser nulo, ¿sí? No voy a admitir ningún valor que sea nulo en este atributo. En esto sí, porque yo no le he puesto la validación. Pero por ejemplo, yo le pongo aquí también not null en el last name. Estoy diciendo que ni el nombre ni el last name puede ser nulo. Entonces, vamos a recargar la aplicación y vamos a probar nuevamente. Entonces, volvemos aquí a nuestro Postman. Acabamos de decir que el nombre y el last name no pueden ser nulos. Quiere decir que si yo mando este request, no debería permitir el ingreso del usuario. Si yo le doy en enviar, como puedes ver, mira, aquí me dice bad request, o sea que es una mala petición, y nos dice que hay un fallo en un argumento, ¿sí? Y por aquí nos debe decir, mira, un campo erróneo en el objeto employee DTO en el campo name, rechazado por valor nulo. ¿Sí te fijas? O sea que está funcionando. Ahora, si de pronto tú tienes sospechas de que esté fallando la aplicación, ¿qué pasa si yo aquí en vez de null le envío Santiago y aquí le voy a poner Pérez? ¿Qué pasa? Si yo le doy a enviar, permite el guardado del empleado. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo las reglas de validación. El nombre y el apellido no pueden ser nulos y yo no los estoy enviando con nulo. Ahora, vamos a volver a poner esto como nulo por un momento, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí por un momento así. Si yo lo vuelvo a enviar, mira, me bota toda esta respuesta y esta respuesta es muy fea, ¿no? O sea, es muy poco legible. Y la verdad yo no quisiera encontrarme con una respuesta de estas. Existe una forma de mapear los errores y que me muestra aquí exactamente qué fue lo que sucedió o en qué me equivoqué, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Volvemos aquí a nuestro proyecto, vamos a minimizar aquí y aquí en nuestra carpeta raíz vamos a crear un nuevo package, ¿sí? Este package se va a llamar advice, ¿sí? Listo. Entonces, en Advice nosotros vamos a crear un controlador especial que se va a encargar de mapear o de capturar los errores que nosotros tengamos, ¿sí? En este caso pues vamos a crear una nueva clase que se va a llamar Employee Exception Handler o mapeador de excepciones, ¿sí? Listo. Entonces pues aquí en este Employee Exception Handler lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner una anotación REST Controller Advice, ¿sí? Con esta anotación nosotros estamos diciendo que vamos a capturar errores. Bien, entonces pues vamos a crear un método que capture nuestro error. Primero que todo tenemos que verificar qué error es el que nos está arrojando. Y aquí nos dice Spring Framework Web, Bind, no sé qué.
Method argument not valid exception. Mira que esta es la excepción que nos está devolviendo. Entonces nosotros tenemos que capturar esa excepción, ¿sí? Entonces vamos a copiar esta excepción, copy, y aquí ponemos una anotación que se va a llamar exception handler, ¿sí? Y en esta exception handler vamos a poner la excepción .class, ¿sí? Aquí me va a pedir un import y listo. Ahora, pues esta anotación por sí sola no va a funcionar, ¿sí? Porque tenemos que poner algo. Vamos a crear un método que nos devuelva los errores y nos diga, pues, qué es lo que hemos hecho mal. Entonces vamos a crear un public, vamos a devolver un map porque vamos a dar una respuesta en JSON, ¿sí? Recuerda que un JSON es un mapa, ¿sí? Tenemos clave, valor, clave, valor, clave, valor. Y pues esa es la esencia de los mapas en Java, ¿sí? Entonces pues vamos a importar el mapa. Y pues vamos a poner aquí, por ejemplo, no sé, handle invalid arguments, ¿sí? Así se va a llamar mi método. Listo. Entonces, vamos a minimizar aquí. Ya estoy diciendo que cuando se lance esta excepción, ¿sí? Cuando se lance esta excepción, se va a disparar este método, ¿sí? Se va a disparar. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a recibir, primero que todo, el error, exception, la excepción, la vamos a recibir. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Bueno, pues vamos a extraer los errores y los vamos a mostrar en la respuesta. Entonces, mira que yo tengo que devolver un map, o sea que vamos a definir un map, vamos a copiar esto aquí y lo vamos a pegar aquí, vamos a llamar esto como errors, va a ser igual a new hash map, ¿sí? Listo, estamos creando un mapa. Ahora, este mapa, en este mapa vamos a almacenar los errores. ¿Y dónde están los errores? En la excepción, ¿sí? Entonces, vamos a tomar esta excepción, exception.get binding result, que sería acceder a los resultados de la excepción, .get field errors. Y mira que esto nos devuelve una lista, un list de field errors o de errores en campos. Entonces, pues vamos a seleccionar get field errors y vamos a iterar esos errores. Entonces, eso lo hacemos con un for each, ¿sí? Entonces, vamos a definir error, vamos a utilizar una expresión lambda, ¿sí? Y entonces este error tiene el error específico de cada campo, ¿sí? Tendría el error del nombre, el error del... en la siguiente iteración tendríamos el error del last name, en la siguiente iteración el error del email. Tendríamos todos los errores, ¿sí? Vamos a minimizar aquí. Entonces, pues simplemente este error pues lo vamos a setear aquí en el mapa, ¿no? Entonces, errors.put. ¿Y qué vamos a poner de llave? Pues de llave vamos a poner el nombre del campo. Entonces, error sería este de aquí, error.getField, es decir, el nombre del campo. ¿Y qué es lo que vamos a devolver en el error? Error.getDefaultMessage, es decir, el mensaje de error. Ahora, aquí ya estaríamos almacenando los errores en nuestro mapa. Y por último vamos a devolver el errors, return errors, ¿sí? Mira que es bastante sencilla la lógica para nosotros capturar los errores y devolverlos en la respuesta. Ahora, solamente pues nos faltaría probar. Vamos a recargar nuestra aplicación, ¿sí? Y entonces pues, bueno, en este caso mira que no he cambiado las reglas. Mira que sigue diciendo not null en el name y en el last name. Y aquí yo los voy a enviar como nulos. Pero en el momento que yo envíe el request ya no debería tener esta respuesta tan fea, ¿no? Sino que envío y ves cómo se mejora la respuesta. Last name no debe ser nulo y el name tampoco debe ser nulo. ¿Ves? ¿Qué pasa si yo el apellido le envío un valor correcto? Pérez. Si yo lo envío, mira, ahora me dice que el nombre es el que no cumple la validación, ¿sí? Entonces, pues vamos a leer cada una de las validaciones y pues vamos a retornar la respuesta. Si hay algún error, pues lo vamos a mostrar. Pero si está todo correcto, como en este caso, Santiago, pues vamos a enviar y listo, pues vamos a devolver el usuario creado o el empleado. Ahora, pues yo aquí tengo la posibilidad de enviar un mensaje personalizado, ¿no? Yo abro paréntesis, message, y yo puedo poner aquí,
el campo nombre no puede ser nulo. Es decir, que yo puedo personalizar mis propios mensajes, ¿cierto? Entonces, pues, listo. Si yo vengo por aquí y envío nulo aquí en el nombre, vamos a enviar null, ¿sí? Si yo lo envío, mira, el campo nombre no puede ser nulo. Es decir, que aquí me está devolviendo un mensaje personalizado y todas las etiquetas que te voy a enseñar tienen esta propiedad message, ¿de acuerdo? Entonces, pues tú puedes personalizar los mensajes como tú quieras. Yo lo voy a borrar y lo voy a dejar así. Ahora, not null no es la única anotación que nosotros podemos utilizar cuando validamos campos, ¿sí? En este momento yo te recomiendo que traigas un lápiz o un papel, abras un bloc de notas o donde tú quieras apuntar, porque te voy a enseñar las anotaciones más importantes que se utilizan para validar los requests. Así que ve corriendo por algo donde apuntar, que las vamos a comenzar a conocer, ¿sí? Entonces la primera es not null. El not null nos sirve para validar, obviamente, pues que un campo no venga nulo, ¿no? Si viene nulo, pues vamos a retornar un error. Pero pues también tenemos una anotación que se llama not blank. Mira, not blank. Y esta anotación not blank se encarga de validar que no sea nulo y que tampoco venga vacío, porque si tú te has fijado, mira que en este email yo he mandado todo el tiempo esto vacío. Si yo le pongo aquí Santiago, ¿sí? Yo lo envío y... bueno, ahora ya tiene la validación, no puede ser blanco porque mira que se la puse aquí al email. ¿Qué pasa si yo se la quito? ¿Sí? En este caso, este email debería pasar. Si nosotros enviamos, mira, funciona y nos deja pasar, es decir, tiene caracteres en blancos, pero está cumpliendo la regla, porque no es nulo, y pues yo aquí no estoy validando nada, es un string. Ahora, si yo le pongo el not blank, ¿sí? Ahora ya no debe pasar esto, porque estoy validando que no sea nulo y que tampoco esté vacío. Si yo lo envío, mira, el email no puede ser blank, o sea, no puede estar en blanco, ¿sí? Entonces es muy útil esta de not blank. Ahora, tenemos también una anotación para las listas. En este caso, pues no tenemos una lista, pero por ejemplo, podríamos utilizar una llamada not empty, ¿sí? Not empty se utiliza para validar que una lista no esté vacía, ¿sí? Prácticamente, vamos a crear un ejemplo aquí rápido. Por ejemplo, si yo tuviese por aquí un argumento de tipo list que fuera de int y le pongo aquí, por ejemplo, números, ¿sí? O numbers. Vamos a ponerlo en inglés. Numbers, ¿sí? Vamos a poner aquí integer. Listo, supongamos que yo tengo un atributo de estos. Y entonces yo quiero asegurarme de que sí o sí me manden datos aquí. Entonces simplemente le ponemos la anotación not empty, ¿sí? Y con esto pues nos aseguramos de que esto tenga como mínimo un número adentro, ¿sí? Yo no permito elementos vacíos, no permito listas vacías. Entonces para esto se utiliza el not empty, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar aquí y listo, vamos a continuar. Vamos a cerrar aquí, listo. Entonces, quitamos estos imports y continuamos. Entonces, ¿cuál es la siguiente anotación que vamos a ver? La siguiente anotación que vamos a ver sería min y una que se llama max, ¿sí? Esta se utiliza más que todo para validar números, ¿sí? Lo que son bytes, shorts, int, ¿sí? Entonces, cuando yo le pongo en mínimo, es el valor mínimo que yo voy a permitir. Quiere decir que este valor tendría que ser mayor o igual a este. Por ejemplo, vamos a probar con el mínimo. Supongamos que mi aplicación es una discoteca y yo solamente voy a contratar empleados que tengan mayor a 18 años. Entonces, mínimo, yo voy a permitir 18 aquí en el age, ¿sí? Voy a quitar este max para que no te confundas, ¿sí? Mínimo, la edad debe ser 18. Entonces, si yo lo envío, en este caso yo estoy enviando 15, no debería pasar. Vamos a levantar la aplicación, creo que aún se está recargando, bien. Vamos a enviar un email correcto, por ejemplo main@mail.com, ¿sí? Si yo lo vuelvo a enviar, mira, la edad debe ser mayor
o igual a 18. Sí, entonces con esto yo le pongo un valor mínimo que debe tener este valor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo max? El máximo de edad que yo voy a permitir serían 25 años, ¿sí? Sería pues un poco discriminatorio, pero listo. Supongamos que yo no permito gente que tenga más de 25 años. Entonces, pues si yo lo envío, voy a pasar, ¿sí? A ver, no se ha recargado aún. Vamos a intentar nuevamente. Y ahora sí, mira. Yo tengo 15 y el máximo son 25. ¿Qué pasa si yo le envío 30? Yo lo voy a enviar y mira, debe ser menor o igual a 25. Entonces, con min y max, yo puedo establecer mínimos y máximos. Ahora, ¿puedo utilizar las dos? Por supuesto que sí. Un mínimo de 18 y un máximo de 25. Quiere decir que si yo le envío 19, cumpliría ambas reglas. Yo lo envío y ves, ahora funciona. ¿Qué pasa si yo le envío 8? No cumpliría porque el mínimo son 18. Si yo le envío 40, ahora sí me dice que el máximo son 25, ¿sí? Entonces, para esto se utiliza min y max. Ahora, tenemos también una notación que vamos a probarla aquí en el last name. Una notación que se llama size. Con size nosotros podemos establecer un mínimo y podemos establecer un máximo de caracteres que nosotros vamos a permitir. Por ejemplo, el last name tiene que tener como mínimo 3 caracteres y como máximo va a tener 10 caracteres, ¿sí? Quiere decir que este string tiene que tener estas medidas. ¿Qué pasa si yo en el apellido le envío solamente PO, por ejemplo? Mira que yo permito como mínimo 3 caracteres. Entonces, pues si yo lo envío, no va a funcionar. Vamos a poner esto en 19, el ace. Si yo lo envío, mira, el last name, que el size debe ser entre 3 y 10 caracteres. ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, Pérez? Pasaría la regla. ¿Ves? Ahora sí. Si yo le pongo, no sé, lleno todo esto, aquí hay más de 10 caracteres, mira que ya no funciona. Entonces, pues para esto nos sirve la anotación size para validar el tamaño de los strings. Ahora, tenemos otra anotación que es un poquito más avanzada, ¿sí? Que sería la anotación pattern. Por ejemplo, vamos a probarla aquí con el email, ¿sí? Pattern. Esta anotación patterns, aquí nosotros recibimos un yes, ¿sí? Esto se utiliza para validar strings, ¿sí? Pero en base a expresiones regulares, ¿sí? Esto es un poquito más avanzado, ya que las expresiones regulares pues pueden ser un poquito complejas, pero bueno, pues son bastante interesantes, la verdad, pero no las vamos a ver en este video, obviamente. Si tú quieres que yo haga un video especial de expresiones regulares, pues ya sabes los comentarios y me lo piden, ¿sí? Pero entonces, pues prácticamente voy a pegar, mira, esto es una expresión regular y esta expresión regular la creé para validar correos electrónicos. Es decir, yo voy a validar que los correos electrónicos tengan el formato de, por ejemplo, el username, que tengan el arroba, el dominio y el .com, ¿sí? Todo string que no cumpla este formato, esta expresión regular lo va a validar y lo va a rechazar si no cumple este formato. Por ejemplo, si yo aquí, mira que aquí tengo mail@mail.com, o sea que cumple el formato, ¿no? Enviar y mira, funciona. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de esto, yo le pongo solamente como correo, ¿sí? Yo le doy a enviar y mira, que el email no hace match con esta expresión regular. Ahora, esta respuesta es un poco feo porque, o sea, ¿quién va a saber qué carajos es esto? Recuerda que nosotros en todas las anotaciones tenemos una propiedad message en donde podemos personalizar el mensaje. Entonces, el correo no es válido, ¿sí? Entonces, una vez se recargue la aplicación, pues yo voy a enviar y mira, ahora me dice que el correo no es válido porque estoy personalizando el mensaje. Nuevamente, pues las expresiones regulares, pues no es algo que vamos a ver en este momento, pero tú puedes crear una expresión regular para validar cualquier string según lo que tú quieras y listo, pues él lo va a validar en base a la expresión que hayas definido.
Y bueno, pues ya que estamos validando email, pues no tenemos necesidad de escribir esta expresión regular para validar el email, porque pues ya tenemos una notación llamada email, ¿sí? Con esto, pues esta notación está creada especialmente para validar correos electrónicos. O sea que aquí, pues tampoco debería pasar, ¿no? Que debe ser un email, una dirección de email correctamente formateada, ¿sí? Entonces, pues yo le pongo correo@correo.com y ahora sí, mira, funciona. Entonces, pues esta anotación email se utiliza solamente para validar correos electrónicos. Bien, ¿cuál anotación sigue? Para validar los doubles, ¿sí? Hay una anotación llamada digits, ¿sí? Esta anotación tiene una parte entera y una parte fracción. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Si tú puedes ver, bueno, acá me está botando un error, ya lo vamos a solucionar. Nosotros estamos enviando un height que sería 1.75 y esto es un double, ¿no? Entonces, todo número decimal tiene una parte entera y una parte decimal, ¿sí? Parte entera, parte decimal. Entonces, yo le puedo decir aquí que en el integer, en la parte entera, yo le recibo solamente 2 dígitos. Y en la fracción yo le puedo recibir máximo 3 dígitos, ¿sí? Voy a minimizar aquí y listo. Esta sería la validación para validar decimales. Entonces, en este caso yo estaría cumpliendo la regla, porque yo recibo máximo 2 dígitos en la parte entera, aquí tengo un dígito, y recibo 3 dígitos en la parte decimal. O sea que si yo envío, funciona. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo 100? Mira que en la parte entera yo le estoy poniendo 3 dígitos. No debería pasar, ¿sí? Mira, que el valor numérico está fuera de este rango, ¿no? Entonces, pues, le voy a poner aquí 2 o le pongo un 23. Aquí debería pasar bien. Pero aquí yo le pongo más de 3 decimales. Lo envío y de todos modos, mira que no me deja pasar. Porque máximo son 3 decimales, ¿sí? Ahora sí pasaría la regla, ¿ves? Entonces, para esta es la anotación digits. Nuevamente te recuerdo, todas las anotaciones tienen la propiedad message. O sea que tú puedes personalizar el mensaje como tú quieras. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente anotación. La siguiente anotación se utiliza con las fechas, ¿sí? En este caso, pues date of birth. Tenemos la anotación past y tenemos la anotación future. Prácticamente estas anotaciones se utilizan para evaluar si una fecha es anterior o posterior a la fecha actual. Por ejemplo, vamos a comenzar con past. Quiere decir que en este caso yo solamente voy a recibir fechas que son anteriores a la fecha actual. Por ejemplo, yo aquí le estoy enviando el 30 de enero. En este momento estamos a 1 de enero. No debería pasar, ¿sí? Porque, perdón, hoy estamos a 17 de enero, ¿sí? 17 de enero y esta fecha yo le estoy mandando el 30 de enero. Quiere decir que es una fecha futura. Si yo lo envío, mira que nos dice que debe ser una fecha pasada, debe ser una fecha anterior. Entonces, le vamos a poner un 10 de enero. Recuerda que hoy estamos a 17, la fecha en la que se graba este video. Yo lo envío y funciona. Porque el 10 de enero es anterior al 17, ¿cierto? Ahora, vamos a cambiarlo aquí. En vez de past, vamos a poner future. Bueno, aquí me faltó el arroba. Bien, listo. Entonces, nosotros aquí tenemos que poner una fecha posterior. Quiere decir que esta ya no debería pasar, ¿cierto? Aún está recargando la aplicación. ¿Ven? Ahora, que el dato debe ser futuro. Sí, la fecha debe ser futuro. ¿Qué pasa si yo le pongo 10 de febrero? Ahora sí yo lo envío. ¿Ves? Mira, ahora sí funciona. Quiere decir que con past y future yo puedo configurar fechas futuras o fechas anteriores, ¿sí? Entonces, esta es la validación en base a las fechas. Bien, ahora tenemos otras anotaciones para validar los booleans. Estas sí son facilitas. Assert true. En este caso, pues, obligatoriamente tiene que ser true. Quiere decir que aquí debería pasar la validación, ¿no? Si yo lo envío, funciona. Pero ¿qué pasa si yo le envío esto en false? Yo lo envío y nos dice que el valor debe ser verdadero, ¿no? Entonces, pues, para esto sirve assert true. Y también tenemos assert false. Vamos a poner aquí assert false.
quiere decir que yo acá no puedo enviar valores falsos. Si yo le doy a enviar, bueno, funciona porque yo le estoy diciendo que este valor debe ser falso, ¿sí? Pero si yo le envío un true, no funcionaría porque nos dice que debe ser falso, ¿sí? Entonces, para esto nos funciona el assert true y el assert false. Ahora, pues tenemos una notación que no la vamos a utilizar aquí porque se usa muy poquito, la verdad, pero tú la tienes que aprender, sí, la tienes que conocer. Se utiliza con los long o también con los string, la he visto, pero en este caso sería credit card number, ¿cierto? Esto se utiliza para validar números de tarjetas de crédito, ¿sí? En este caso, pues se utiliza muy poquito porque usualmente se hace para aplicaciones con, pues, bancarias o que tengan alguna interacción con el sistema financiero o algo así. Los números de tarjetas de crédito se codifican con un algoritmo especial, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta Visa, pues tienes un número. Si tienes una Mastercard, tienes otro número. Y así sucesivamente. Entonces, se utiliza un algoritmo para crear esos números. Y entonces, con esta anotación de Credit Card, tú validas esa codificación. Y bueno, eso es un trabajo bastante tedioso. Pero con esa anotación, pues ya lo podríamos validar. En este caso, pues no la vamos a utilizar porque pues no estamos manejando tarjetas de crédito, ¿sí? Ahora, por último, mira que ya aprendimos a manejar todos estos tipos de datos, ¿sí? Ahora, solamente nos falta aprender cómo se validan objetos anidados, ¿sí? Porque mira que yo aquí no le puedo poner por ejemplo, no sé, un size, no le puedo poner un not, bueno, le puedo poner aquí un not null, ¿no? Pero igual este objeto department.dto, mira que tiene otros atributos dentro. Entonces esto no se valida de esta forma. Nos puede causar errores, entonces no es la forma. Para eso, esta librería o esta dependencia ya nos da una forma de trabajar con esto, ¿sí? Primero que todo, para nosotros validar objetos anidados, simplemente le vamos a poner la anotación valid aquí, ¿sí? O sea que estamos habilitando la validación para este objeto, ¿sí? Entonces, una vez tengamos la anotación valid, vamos aquí a nuestro objeto y aquí en el nivel de la clase le debemos poner una anotación llamada validated, ¿sí? Con este validated ya estamos habilitando también la validación aquí. Y ya con esto, pues, podemos comenzar a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a poner un not blank aquí en el name y le vamos a poner en el city. Y en el city también le voy a poner un size que sea prácticamente mínimo de 3 caracteres y un máximo, vamos a poner aquí, un máximo de 10 caracteres, ¿sí? Vamos a tener esta validación para estos dos casos. Entonces, pues vamos a probar. Ahora pues yo estoy probando estos de aquí. Así pues debería pasar la validación. Ah, bueno, este Marriott aquí nos dice que debe ser falso, ¿no? Entonces vamos a enviarlo falso y lo enviamos. Bien, ahora funciona. Pero ¿qué pasa si por ejemplo en el name yo lo cambio por un null? ¿Sí? Y yo lo envío. Ahora sí nos dice que el department.dto.name no debe ser blank, ¿sí? O sea, no debe ser blank porque recuerda que el not blank valida que no sea nulo y que tampoco esté vacío. O sea que yo tampoco puedo hacer esto, ¿no? Mira que yo lo envío y me dice que no. Ahora pues yo le puedo decir, por ejemplo, recursos, ¿sí? Y yo lo envío, pero Medellín City, vamos a ver, esto recibe más que todo 10 caracteres. Creo que hay más 10 caracteres aquí. ¿Ves? Ahora, el size no debe ser entre 3 y 10. Entonces, mira que ya estamos haciendo la validación de un objeto anidado, ¿sí? Entonces, pues, esta es la forma en la que nosotros podemos validar un request. En pocas palabras sería, nosotros enviamos aquí la petición, ¿sí? La librería lo va a validar. Si encuentra errores, inmediatamente lo va a mandar al exception handler y va a devolver los errores. Pero si no encuentra errores, entonces inmediatamente va a guardar el empleado y va a seguir su flujo normal. Entonces, pues, esta es la forma en la que nosotros podemos validar request en Spring Boot. Así que esto ha sido todo por hoy. La verdad espero que te haya gustado.
Si es así, me gustaría mucho y me ayudaría demasiado si le dieras un like al video, compartieras con algún amigo, algún conocido, ¿sí? Que de pronto sepas que le puede servir ese contenido. Entonces, nos vemos en el próximo video, pero antes de irte, permíteme recordarte que un programador en Spring Boot nace programando en Spring Boot. Así que nos vemos en el siguiente video.